En las profundidades del océano austral hay 60 veces más dióxido de carbono que en toda la atmósfera. ¿Qué pasaría si este CO2 se liberara? Chile es uno de los dos únicos países del planeta que tiene contacto directo con la corriente circumpolar. En consecuencia, ¿está estudiando el comportamiento de estas aguas? ¿Qué relación tiene esto con la soberanía de nuestro país? Todas estas preguntas las contesta en el siguiente capítulo de Magallanes Lab el investigador de la Universidad de Magallanes, Ricardo de Paul Holz. Ricardo, ¿qué edad tienen las aguas del océano austral? Las edades superficiales del océano austral en estos momentos son del orden de 1200 años, con un rango de variabilidad dependiendo de cuánto intercambio tienen entre la zona profunda y la superficie. ¿Eso significa que los 1200 años de la superficie se ha mantenido el agua en ese sitio? No. Quiere decir de que desde que estuvo en contacto con la atmósfera la última vez, antes de que lo encontremos en la superficie nuevamente, han pasado 1200 años, en el cual esa parcela de agua ha circulado a través de todo el océano profundo del mundo global y ha llegado de vuelta y ha vuelto a tomar contacto con la superficie, y ya es donde podemos medir la edad. Y en tu trabajo de datación de aguas del océano, ¿cuáles han sido los datos reveladores? ¿Qué edades son más reveladores que otras? Mira, lo que es relevante es conocer la edad de distintas capas del océano, tanto en la superficie como en el océano profundo. La diferencia entre la edad superficial y la edad profunda del océano hace 20.000 años atrás era del orden de los 8.000 años, en vez de estos 1.500, 2.000 años. ¿Qué significa esa diferencia? Significa de que el océano no tenía la energía ni la capacidad para mezclarse de la manera como está haciendo ahora. Era un océano, por decirlo de alguna manera, mucho más estancado. Era un océano donde los eventos de mezcla importantes, que son principalmente en el océano austral, la acción del viento en la superficie, la cual en conjunto con la presencia del continente antártico genera un movimiento neto de aguas desde abajo hacia arriba, funcionando como una ventana básicamente, donde intercambia gases con la atmósfera. Esa ventana estaba cerrada básicamente. O sea, hay una realidad distinta, atmosférica y climática, si el océano es un pozo que no se mueve, o bien si tiene alta circulación y movimientos por viento, es distinto. Al investigar en testigos de hielo antárticos, en el cual uno puede técnicamente medir qué concentración de CO2 hubo en la atmósfera de cada de esas etapas, ver de que había una relación hermosa y muy estable entre lo que son la temperatura de la Tierra y la cantidad de CO2 que tiene la atmósfera, donde los periodos fríos tienen menos CO2 y los periodos cálidos tienen más CO2. La explicación más sencilla y de primer orden que tenemos para eso es que durante los periodos fríos, es decir, como lo que te contaba hace 20.000 años atrás, en un clima glacial, el océano está funcionando estancadamente, no hay ese contacto directo, esta ventana está cerrada y el océano acumula CO2 y la atmósfera lo va perdiendo sincrónicamente, entonces tiene menos CO2. Y al transicionar, al haber la transición hacia climas más cálidos, lo que ocurre es que esta ventana se vuelve a abrir, se vuelve a activar la circulación oceánica, el océano austral vuelve a ser una neta ventana donde se vuelve a liberar CO2 hacia la atmósfera y se tiene mayores niveles de CO2. Ricardo, ¿de dónde provino este CO2 acumulado en el océano austral profundo? Mira, entendemos de que ha habido una contribución significativa de CO2 proveniente de la actividad volcánica submarina. ¿Es mucha la cantidad de CO2 que está atrapada en el océano profundo en relación, si lo comparamos con lo que existe en la atmósfera hoy día, claro, o el que hemos producido los hombres en los últimos 200 años? Exacto, mira, el balance actual es el siguiente.
La cantidad de carbono, de CO2 que tiene la atmósfera en este momento equivale apenas a lo que tiene contenido los primeros 100 metros del océano solamente. El océano profundo, entendido todo ese océano que está por debajo de los 1000 metros, de los 1000 hasta los 5000, 4500 que tiene un promedio más o menos de la profundidad del océano, en todo ese océano hay disuelto 50 a 60 veces más CO2 que lo que está en la atmósfera. Si este CO2 se libera a la atmósfera, podríamos sumar geométricamente y exponencialmente cambios y ritmos de cambio climático en el planeta bastante preocupantes. No quiero parecer ultra dramático y todo esto va a pasar con escala geológica, pero lo que sí es clave es que esta ventana del océano austral puede actuar de dos maneras. Y aquí es donde estamos en este momento, en una situación donde hasta el momento ha actuado más bien neutra. Estacionalmente el océano austral absorbe CO2 y después libera un poco y el balance anual es más o menos cero. Pero es evidente que eso puede irse para un lado o para el otro lado del balancín. Es evidente que si nosotros seguimos forzando la atmósfera, porque es un forzante, lo que estamos echando en la atmósfera es una molécula que no permite que la radiación infrarroja se vaya hacia el espacio. Por lo tanto, estamos forzando la atmósfera que sea un poco más caliente. Si nosotros forzamos eso, ¿cómo reacciona esta retroalimentación? Se abre esta ventana y nos ayuda y absorbe más CO2 y nos funciona como un resorte que nos permite que la caída no sea tan forzosa, o se abre esta ventana y empieza a surgir mucho más CO2 y se transforma en un liberador de CO2 antiguo, como te dije, ya tiene 60 veces más CO2 que la atmósfera. Entonces, en ese sentido, parece ser que comprender cómo funciona la ventana al océano austral, de eso dependen las decisiones de las que debemos hacer como país, para paliar los efectos de cambio climático global. Fundamental, o sea, piensa tú que Chile y el cono sur de Sudamérica es la única masa continental que intercepta directamente a la gran corriente circumpolar, que es lo que define básicamente el océano austral. Y Chile, como deber soberano, debiese conocer bien cómo funciona eso. Es de lo que yo siempre trato de recalcar, de que la labor de soberanía debe estar enfocada en entender qué procesos están ocurriendo en nuestro territorio y de que son causantes directos de nuestro bienestar o de nuestro malestar en el fondo. Y como tal, el conocimiento del océano austral y de cómo va a funcionar esta ventana y la ventaja comparativa que tenemos como puerto acá en Punta Arenas de poder ser otra ventana más hacia esa ventana y de poder explorarlo para saber qué es lo que hay, cómo funciona, a qué tasas cambia. Porque ya estamos perdiendo la carrera. Estamos ya en un periodo donde ya esta cosa está perturbada y tenemos que entenderlo desde ahí en adelante. Entonces es fundamental y es el mensaje que ojalá todo el mundo entienda de que por qué a veces estos programas científicos de gran escala son fundamentales y valen cada peso que se pone en ellos. Gracias, Ricardo. ¿Está bien ahí? Ya. No, gracias. Te disculpa los motes, ¿cómo se dice? UMAC TV es el canal universitario de Magallanes y como tal cumple la misión de aportar al desarrollo cultural de la comunidad a la cual pertenece la universidad que lo sostiene, con una línea editorial que resalta el valor de la diversidad cultural y del escenario natural en el cual nos emplazamos. Para profundizar esta tarea, nada mejor que seguir la lógica de nuestra institución, aliarnos a otras organizaciones con los mismos fines para hacer fuerza común. Esa es la lógica que está detrás de Magallanes Lab, serie de cápsulas que se suma a nuestra programación científica y que da inicio a una alianza con el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, que esperamos sea fructífera, al igual que todos los intentos que se están haciendo por convertir a Magallanes en un polo de desarrollo científico a nivel mundial. Hasta la próxima.